Se ve perfectamente y se Bien, escucha bien la presentación. perfecto. ¿Qué vamos a abordar primero? Vamos a resolver un ejercicio similar al que estuvimos viendo recién y decimos vamos a maximizar el nivel de utilidad, ¿sí? Sujetos a una restricción. Esta restricción que nosotros vamos a tener es la restricción de la cantidad de plata que nosotros tenemos disponible en nuestro bolsillo. Y a partir de esa maximización de la utilidad lo que vamos a buscar es resolver ciertas situaciones que nos van a estar pidiendo en un ejercicio. Por ejemplo, obtener las funciones de demanda del consumidor. Nosotros vamos a estar hablando de demanda ordinaria porque vamos a estar hablando de la demanda que se obtiene a partir de la maximización de la función de utilidad sujeta al ingreso y que tiene como determinantes los precios y el ingreso o renta de un consumidor. Vamos a poder determinar cuál es la canasta de equilibrio, vamos a poder calcular los posibles valores de las elasticidades de la función de demanda dadas variaciones en los precios o en la renta, y vamos a poder calcular los efectos de la variación de precios sobre el equilibrio del consumidor. Esto es lo que vamos a ver en este ejercicio que tenemos en esta parte de la clase de hoy. Lo primero que tenemos es una función de utilidad. La función de utilidad es la que nosotros nos van a dar como dato y que en este caso nos están diciendo, por ejemplo, dada la siguiente función de utilidad de un consumidor, un agente representativo de la economía que tiene las preferencias del consumidor que cumplen los supuestos que tienen que cumplir y que está expresada matemáticamente esa función de utilidad en esa fórmula que está ahí, donde dice 5 por x1 elevado a la 0,5 por x2 a la 0,75. Y van a pedir en el ejercicio obtener A, las funciones de demanda ordinaria, B, determinar el equilibrio del consumidor sabiendo que el consumidor tiene un ingreso de 15.000 pesos y que el precio del bien X1 es 15 pesos y el precio del bien X2 es de 12 pesos. Opción C, ejercicio C, perdón, nos están pidiendo obtener las elasticidades precio e ingreso que nosotros podemos calcular a partir de las funciones de demanda. Y como punto D, nos están pidiendo que determinemos los efectos sobre el equilibrio del consumidor, sobre ese punto óptimo del consumidor, que se van a generar a partir de un cambio en el precio de, por ejemplo, en este caso, el bien 2, que va a cambiar el precio que está originalmente en 12 pesos hasta 15 pesos, y queremos ver cuál es el impacto de esa variación. Lo primero que tenemos que hacer es plantear el problema. ¿Cuál es nuestro problema? Maximizar el nivel de utilidad sujeto a la restricción de la cantidad de plata que nosotros tengamos disponible. Escribimos entonces, como primera parte del ejercicio, la función de Lagrange. Para armar la función de Lagrange, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Primero, escribir la función objetivo, la que nosotros queríamos optimizar. En nuestro caso, la función de utilidad, que es la que vamos a buscarle el valor máximo. Y después tenemos que incorporar en la misma función de Lagrange la restricción, esta segunda ecuación que queremos meter adentro de la ecuación de Lagrange, y la metemos utilizando el multiplicador, esta variable de holgura, esta variable inventada que nosotros utilizamos para meter la restricción escrita en forma implícita dentro de la función de Lagrange. ¿Cómo nos queda? La función de Lagrange es 5x1 a la 0,5, x2 a la 0,75 más lambda por el ingreso menos P1x1 menos P2x2. Todo esto entre paréntesis. ¿Qué es lo que tenemos? A partir de esa función de Lagrange, lo que tenemos que hacer es las derivadas. Las derivadas respecto del bien x1, respecto del bien x2 y respecto de lambda. Y estas derivadas las vamos a tener que igualar a 0. Estas son las condiciones de primer orden, es una condición necesaria que se tiene que cumplir y tal cual nosotros estuvimos viendo en su momento cuando vimos el apéndice del capítulo del libro, lo que tenemos que hacer es derivar la función de Lagrange obteniendo los siguientes resultados. Primero, tenemos la función de utilidad, 5x1 a la 0,5 por x2 a la 0,75, esa es la función de utilidad. Cuando derivo esa función de utilidad respecto de x1, lo que voy a tener es la utilidad marginal del bien x1. Esto, en nuestro caso, en este caso, es ese 5 está multiplicando x1 y ese 1, x1, está elevado a la 0,5. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El 0,5 que está en el exponente lo bajamos y multiplica al 5 que teníamos multiplicando primero, entonces me queda 2,5 multiplicado por x1 a la menos 0,5
porque x1 estaba elevado a la 0,5. Yo le bajo un número, le hago menos 1, y entonces tengo de 0,5 menos 1, me queda menos 0,5. Y después tengo el otro término, ¿no? x2 elevado a la 0,75, que está multiplicando al x1. Como lo está multiplicando, de la misma manera que estaba el 5 multiplicando, nosotros lo tenemos que copiar tal cual. Copiamos x2 por x2 elevado a la 0,75. ¿Sí? Conclusión. Tenemos la derivada de la función de utilidad respecto del bien x1, esa es la utilidad marginal del bien x1, y nos dan 2,5 por x1 a la menos 0,5, x2 a la 0,75. Ahora tenemos que ver qué pasa con el término de la derecha, lo que estaba del otro lado del signo más, y que tiene que ver con lambda por la restricción escrita en forma implícita. Ya lo habíamos hecho en la formulación del apéndice. Tenemos lambda por el ingreso, la derivada 0. Lambda por menos P1x1, la derivada menos lambda P1. Y lambda por menos P2x2, la derivada respecto a x1 es 0 porque no tiene nada. Conclusión. La ecuación 1 nos queda determinada de manera análoga a la que habíamos visto en el apéndice, y es, primer término, utilidad marginal del bien x1 menos lambda P1 igual 0. Hacemos lo mismo con el bien x2 de la función de utilidad. La derivada respecto al bien x2 será la utilidad marginal del bien x2. ¿Qué tenemos? Si ustedes se pierden de cómo se llega a esto, hagan el paso intermedio. Copien el 5 tal cual y digan 5 por x1 a la 0,5, lo copian tal cual, y después eso lo multiplican por 0,75. Ese 0,75 que baja del x2 a la 0,75, y por lo cual nos da a nosotros, cuando ya estamos multiplicando el valor, 3,75. Y x2, que estaba a la 0,75, menos 1, me queda x2 a la menos 0,25. Del otro lado lo que tenemos es el efecto sobre la restricción escrita en forma implícita multiplicada por lambda. Y la derivada nos da menos lambda P2. Tenemos la ecuación 1, tenemos la ecuación 2, y ahora tenemos que tener la ecuación 3, que era la derivada de la función de Lagrange respecto de lambda. La derivada de la función de Lagrange respecto de lambda claramente les da el paréntesis, porque es lambda por un paréntesis. Entonces la derivada es la restricción escrita en forma implícita. Lo que nos está diciendo esa tercera ecuación es, con la plata que me den, yo me la tengo que gastar toda. Me tengo que gastar todo mi ingreso en lo que gaste del bien x1 y lo que gaste del bien x2. La suma del gasto de x1 más el gasto de x2 tiene que ser igual a toda la plata que yo tenía en la billetera. Eso es lo que me está pidiendo en la ecuación 3. Hacemos lo mismo que hicimos en la presentación anterior, cuando vimos en el apéndice, y lo que hacemos es reescribimos la ecuación 1 y la ecuación 2 de manera tal de despejar y poner de un lado utilidad marginal de 1 igual lambda P1, y en la ecuación 2 utilidad marginal del bien x2 igual lambda precio 2. Hacemos la primera ecuación sobre la segunda ecuación, y ese utilidad marginal de 1 sobre utilidad marginal de 2, cuando ponemos los números, lo que nos da es esto que estamos poniendo ahí en la ecuación. Yo sé que esto por ahí para algunos no es tan directo, con lo cual nos vamos a tomar un segundito como para mirarlo paso a paso. Son 3 términos en la ecuación de arriba y 3 términos en la ecuación de abajo, que están los 3 multiplicándose entre sí. ¿Sí? Entonces, son 3 términos independientes que están, después lo vamos a dividir a una ecuación respecto a la otra ecuación, con lo cual nosotros tranquilamente lo podemos mirar de manera independiente cada uno de ellos. El 2,5 sobre 3,75 es lo mismo que decir 2 sobre 3. ¿Sí? Eso es lo que tenemos por un lado. Después dice x1 a la menos 0,5. Cuando yo tengo cualquier bien elevado a la menos 1, ¿qué significa? Significa que nosotros lo que tenemos es como si fuera 1 sobre x. Entonces yo tengo x a la menos 1 es igual a 1 sobre x. Es como que estuviéramos dividiendo por ese factor. Se va para abajo. ¿Sí? Con lo cual, ese x1 a la menos 0,5 sobre x1 a la 0,5
es lo mismo que sumar los dos exponentes del lado de abajo, con lo cual me queda 0,5 más 0,5, x1 elevado a la 1. ¿Sí? Por eso es que en la ecuación te aparece el x1 y nada más. ¿Sí? Por el 0,5 que estaba arriba fue para abajo. Con el x2 lo que pasa es algo muy similar. Tengo x2 elevado a la 0,75 en la ecuación 1 y en la ecuación 2 dice x2 a la menos 0,25. Es decir, que nosotros teníamos que invertir, teníamos que hacer 1 sobre eso. Y como yo estoy dividiendo por esto, es como que lo mando para arriba, lo mando del otro lado de la fracción. Y entonces me va a quedar x2 es x2 a la 0,75. ¿Dudas de cómo llegué hasta acá? Si no tienen dudas de lo que nosotros tenemos a la izquierda, a la derecha es bastante más simple. Tenemos lambda P1, lambda P2, se simplifica lambda y me queda precio 1, precio 2. Y cuando nosotros decíamos que hacíamos 1 sobre 2, simplificábamos y reordenábamos, lo que teníamos que hacer era expresar el bien x1 en términos del bien x2. En este caso lo que nosotros tenemos es expresado el bien x1 en términos del bien x2. Nosotros podemos despejar x2 o podemos despejar x1. Yo voy a despejar x2. Entonces, la fracción esta que decía 2x2 sobre 3x1, el 3x1 lo paso multiplicando para el otro lado y el 2 lo paso dividiendo. De esa manera nosotros obtenemos esta ecuación 4, que es la resultante de hacer 1 sobre 2 reescritas. Una vez que tenemos esta ecuación 4, lo que vamos a hacer es esa ecuación 4 la vamos a meter en la ecuación 3. Voy para atrás, así la ven claramente. Esta es la ecuación 4, la tienen ahí abajo. Es la que obtuvimos utilizando la 1 y la 2. Era esa que se cumplía para varios puntos, ¿no? Y a lo largo de todos esos puntos, de todo ese sendero, nosotros teníamos que las pendientes de los precios respecto del cociente de utilidades marginales son iguales. Se están cumpliendo esas igualdades. Ahora lo que tengo que hacer es esta ecuación 4 meterla dentro de la ecuación 3. Me voy un segundito para atrás. Acá teníamos la ecuación 3. La ecuación 3 no era otra cosa que la ecuación donde estaba la restricción escrita en forma implícita. Con lo cual, cuando nosotros estamos reemplazamos la ecuación 4 en la ecuación 3, es lo mismo que reemplazarlo directamente sobre la restricción presupuestaria. Entonces nos queda que el ingreso es igual a precio 1 por x1, es decir, la que me gasto comprando el bien x1, más precio 2 por x2, la que me gasto comprando el bien x2. Lo que pasa es que acá no tengo x2. ¿Por qué no tengo x2? Porque en lugar de anotar x2, lo que anotamos es la ecuación 4, donde sabíamos que x2 era igual a 3 medios de P1 sobre P2 multiplicado por x1. Reemplazamos eso y lo ponemos en el término que está a la derecha. Cuando tenemos esto, en esta ecuación donde dice el ingreso es igual a P1x1 más P2 por 3 medios P1 sobre P2 por x1, ya podemos seguir simplificando. Podríamos decir, bueno, dividamos, simplificamos, precio 2 sobre precio 2, ese precio 2 se va a ir, y después lo que podemos hacer es sacar factor común precio 1 x1. Si saco factor común precio 1 x1, la primera ecuación el valor es 1 y la segunda ecuación va a ser 3 medios, porque todo lo demás ya se simplificó. Con lo cual, a mí lo que me queda es que el ingreso es igual a P1x1 por 1 más 3 medios, es decir, 5 medios. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de obtener, ¿qué es? ¿Cuál es mi consumo óptimo del bien x1? Y después, ¿cuál es el consumo óptimo del bien x2? Bien, ¿cómo hago eso? Bueno, tengo que poner x1 en función de las otras variables. Lo que yo quiero saber es cuántas manzanas voy a comprar y por ende tengo que despejar esa cantidad de manzanas, que son las que yo tengo que comprar. Entonces, x1 tiene que quedar solo y todo lo otro lo tengo que pasar para el otro lado de la igualdad. Yo tenía en la ecuación esta que estaban viendo ustedes, la que está en el medio de la hoja, dice que el ingreso es igual a P1 a x1 por 5 medios. Lo que tenemos que hacer es el precio 1 lo paso dividiendo
Y el 5 medios lo doy vuelta y lo llevo como 2/5. Conclusión. El consumo del bien X1 va a ser igual a 2/5 partes del ingreso sobre el precio 1. Y esa es la función de demanda ordinaria de este bien. Esa que nos dice cuántas bananas va a comprar una persona dado un nivel de renta y un precio de las bananas. Si reemplazamos esta ecuación 5 que acabamos de obtener en la ecuación 4 y después la reagrupamos, lo que tenemos es, fíjese, voy a mirar la ecuación 4 y me voy para atrás. La ecuación 4 decía que X2 era 3 medios P1 P1 sobre P2 por X1, ¿no? Es decir, poníamos X2 en términos de X1. Y acá lo que tenemos es X2 en términos de X1. Pero en lugar de ponerlo de esa manera, lo que ponemos es, en lugar de escribir X1, ponemos la función de demanda, que es la que obtuvimos en la anterior. Entonces reemplazamos la 5 y ponemos 5 adentro de 4. X2 entonces es igual a ¿qué cosa? A 3 por P1 sobre 2 por P2 por 2/5 del ingreso sobre P1, que es la función de demanda del bien X1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder hacer? Vamos a poder simplificar precio 1 con precio 1, el 2 con el 2, y me va a quedar que la función de demanda del bien X2 es igual a 3/5 del ingreso sobre el precio 2. Esa es la función de demanda. Una vez que nosotros tenemos las dos funciones de demanda ordinaria, la ecuación 6 y la ecuación 5, acá teníamos la 5 y esta es la ecuación 6, estas son las dos funciones de demanda ordinaria, ya podemos contestar lo que nos está pidiendo el ejercicio. ¿Cuáles son las funciones de demanda ordinaria dadas estas preferencias del consumidor? ¿Dudas hasta ahora? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Podría repetir la ecuación número 5? Sí, vamos a la ecuación número 5. Acá nosotros teníamos el reemplazo de 4 en 3, ¿lo viste? Sí, ese sí. Fíjate que acá vos vas teniendo la fila 1, el ingreso es igual al gasto en el bien 1 más el gasto en el bien 2. En lugar de poner X2, vos pones la ecuación 4 que la obtuviste antes, ¿no? Tenés la ecuación 4 y la metés en la restricción presupuestaria. Una vez que tenés eso, lo que tenés que hacer ¿qué es? Despejar X1. Entonces tenés que juntar X1 y despejarlo, ¿sí? Todo lo que no sea X1 lo vas a pasar del otro lado de la igualdad. Y ahí te queda el paso a paso, ¿no? En la primera ecuación tenés dos veces el bien X1, sacás factor común X1. El precio 1 también está repetido las dos veces, entonces sacás factor común P1 X1. Te da eso multiplicado por 1 más 3 medios. ¿Esa parte la entendés? Sí. Entonces la parte de abajo también la entendés, que el ingreso es igual a P1X1 por 5 medios. ¿Sí? Perfecto, gracias. Y de ahí lo llevas para el otro lado. El X1 lo dejas, el precio 1 pasa dividiendo y el 5 medios se transforma en 2/5. Esa es la función de demanda del bien X1. Y la demanda del bien X2 es esa función de demanda que la tenemos a la derecha, ¿no? 2 por I sobre 5 P1 multiplicada por 3 por P1 sobre 2 precio 2 que estaba en la ecuación 4. Esto es lo que nosotros teníamos en la ecuación 4. Voy a retroceder y me voy a la ecuación 4. Esto es bien paso a paso, papel y lápiz, ¿no? Esta es la ecuación 4 que nosotros habíamos obtenido. Fíjense, es esa fracción, 3P1 sobre 2P2 multiplicado por X1. Ahora lo que hacemos es, lo multiplicamos por la ecuación 5, que es la que tenemos a la derecha. 2I sobre 5P1. ¿Ok? Sí. Una vez que tenemos eso, simplificamos y ya tenemos la función de demanda del bien X1 y la función de demanda del bien X2. ¿Sí? Y esa es la respuesta del ejercicio que te piden. Entonces, cuando te dicen, che, escúchame, vamos a resolver este ejercicio, simplemente es ir poniendo el paso a paso con cada una de las variables. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, ahora me dicen, bueno, ¿cuál es el equilibrio que va a tener el consumidor? ¿Sí? Si yo tengo estos datos.
El ingreso, 15.000 pesos, precio 1, 15, precio 2, 12. Y para hacer eso lo único que tenemos que hacer es mirar las funciones de demanda que acabamos de calcular y poner los valores. Entonces, donde dice ingreso ponemos 15.000. Entonces nos queda. Y donde dice precio 1 ponemos 15. Entonces, la cantidad demandada del bien X1 es la que surge de reemplazar estos datos dentro de la función de demanda que tenemos. Y eso me da 400, porque es 2 por 15.000 sobre 5 por 15. Y eso es el 400 de resultado. Hacemos lo mismo con el bien X2 y el bien X2 está 750. Con lo cual, la canasta demandada por el consumidor para hacer máximo nivel de satisfacción es aquella que está compuesta con 400 bananas y 750 peras. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahora? Ahora, cuando yo tengo eso me va a dar a mí un cierto nivel de satisfacción. Yo podría calcularlo. Recuerden que el valor absoluto del nivel de satisfacción no es tan crítico en sí mismo, sino que simplemente lo vamos a utilizar para saber si nos gusta una canasta u otra, para poder ordenar nuestras preferencias. ¿Sí? En este caso, con este nivel de satisfacción, con este nivel de gasto, con este nivel de consumo, tenemos que el nivel de satisfacción u estrellita sería más o menos 14.331,64. Si tuviéramos que graficar eso, nosotros podríamos graficar esto en el equilibrio del consumidor. ¿Y qué es lo que tenemos? La línea roja, la que es recta, es la presupuestaria. Fíjense que es cuánto vos podrías comprar en los diferentes bienes. Si quisiéramos comprarnos solamente el bien X1, como el precio del bien 1, si mal no recuerdo, era 15 y nosotros teníamos 15.000 pesos, lo máximo que podemos hacer es comprarnos 1.000 unidades del bien X1. Si nos compramos 1.000 unidades del bien X1, no podemos comprar absolutamente nada del bien X2 porque nos gastamos toda la plata en el bien X1. Ahora, si puedo hacer lo mismo para el otro lado, hago el mismo ejercicio, pero sobre el eje Y. Entonces ahí me va a dar lo otro, lo que tenemos todo nuestro ingreso sobre el precio 2 como el resultado máximo. Con esos dos puntos, unís los dos puntos y podés determinar la restricción presupuestaria, el conjunto de posibilidades de consumo. ¿Sí? Y la canasta óptima que te surge cuando reemplazás estos valores es esa que te da 400 con 750. ¿Sí? Reemplazamos los valores y lo ponemos en el gráfico. Ese punto celeste es la canasta de equilibrio del consumidor dada esta renta y estos precios. Y el nivel de satisfacción, esa curva de indiferencia naranja, es la máxima que puede alcanzar este consumidor dados estos precios con esta situación. ¿Dudas? Curvas de demanda ordinarias. Si yo tuviera que graficar la curva de demanda, nosotros la podríamos graficar. ¿Qué tendríamos que poner? En el eje Y nosotros tendríamos que tener el precio, ¿no? El precio del bien. Ahí ponemos pesos, porque estamos poniendo el precio del bien X1 o el precio del bien X2 alternativamente. Y en el eje X vamos a poner cantidades. ¿Cantidades de qué cosa? Y cantidades del bien X1 o del bien X2. Entonces, cuando yo quiero mirar la función de demanda del bien X1, lo que tengo es que dados los ingresos y los precios, él lo mejor que puede hacer es comprar esas 400, no sé cuánto, 450, ¿eh? 450 eran, no, 400. Esas 400 unidades, estoy mirando mal, de esas 400 unidades, y del lado del B, del lado del consumidor que quiere agarrar y buscar el óptimo del bien X2, lo que vamos a tener es el otro valor que teníamos que era 750 que estaba ahí. ¿Sí? Y esas son las curvas de demanda. Fíjense que estas curvas de demanda tienen ciertas características. La verdad que nosotros vamos utilizando muchas funciones de utilidad con esta forma. Si miran la guía de ejercicio van a ver que son todos muy parecidos. La idea era simplificarles la vida y no agregarles complejidades donde no las hay. ¿Sí? Obviamente estamos viendo un ejercicio totalmente teórico, ¿no? Ahora, en el punto 6 lo que me va a estar pidiendo es que determinemos las elasticidades precio e ingreso de las funciones de demanda. Nosotros ya teníamos las funciones de demanda, acabamos de obtenerlas recién,
¿no? Sacamos la función de demanda del bien x1, sacamos la función de demanda del bien x2 y podemos, mirando esa función de demanda, podríamos calcular cuál es el impacto en términos proporcionales de una variación en cada una de estas incógnitas que nosotros tenemos. ¿Para qué lo que queremos ver? Porque queremos saber cómo reemplaza esto, cómo se comporta esto ante una variación y después poder incluso hacer una clasificación de cómo es ese bien para mí, ¿sí? Desde el punto de vista mío. Entonces tenemos, esa es la función de demanda que nosotros teníamos, el ingreso por el nivel de ingreso, digamos, 2 por el nivel de ingreso sobre 5P1, y tenemos que calcular una elasticidad. ¿Cómo se calcula una elasticidad? Y la verdad es que las elasticidades se calculan matemáticamente hablando siempre igual. Esto les aconsejo por favor que traten de repasarlo. Esto es bastante simple si lo miran. Primer término es la derivada de la función respecto de aquello respecto de lo cual yo estoy queriendo calcular la elasticidad. Entonces, si yo tengo la función de demanda, lo que hago es la derivada de la función de demanda respecto de esa variable que quiero medir. La primera elasticidad va a ser la elasticidad de 1,1, la elasticidad de la demanda del bien x1 respecto del precio del bien x1, respecto del propio precio. Y esa elasticidad lo que te va a decir es, mira, primero la derivada. La derivada es el primer término. Y después lo vamos a multiplicar por P1x1. Así se calcula una elasticidad. Cuando reemplazamos esto por los valores, fíjense que lo ven claramente, creo yo, en la ecuación. Dice E11 es igual a la derivada de x1 respecto de P1, y eso es lo primero que tenemos que calcular. Entonces tenemos ahí la función de demanda. Y si yo tengo que hacer la derivada de esa función de demanda respecto del precio 1, es el término que está a la izquierda, menos 2 por i sobre 5p1 a la menos 2, al cuadrado, digamos, ¿no? Está a la menos 2 porque está abajo, ¿no? Y ese término que nosotros tenemos es la derivada de esa función de utilidad, de esa función de demanda. Si a alguno le cuesta hacer esa derivada, mi consejo es que, primero que practiquen, ¿no? Y segundo que separen el precio 1 de la función de demanda, que es lo respecto a lo cual quieren derivar, y lo ponen al costadito, solo. Porque el precio 1 que está ahí, si ustedes lo separan, ¿cómo les quedaría la función de demanda? Les quedaría 2 por i sobre 5 por precio 1 a la menos 1. ¿No? Entonces, cuando hacemos la derivada, tenemos todo eso que estaba multiplicando tal cual, y anoto 2i sobre 5, y después tengo ese precio 1 a la menos 1, que tengo que hacer. Bajo el exponente, que ya es menos 1, le pongo un menos adelante, y el precio 1 que estaba a la menos 1, le resto 1 más y me queda a la menos 2. Es decir, precio 1 al cuadrado dividiendo. ¿Sí? Esta es la derivada, la parte que está a la izquierda de la elasticidad. Y la parte que está a la derecha ni la toqué, es precio 1 sobre x1. Está tal cual nosotros teníamos. Con lo cual, esta elasticidad que ustedes tienen acá, si ustedes la miran y prestan atención, lo que nos está diciendo es que es una elasticidad que les va a estar dando siempre menos 1. ¿Por qué les va a dar menos 1? Porque voy a buscar ahí un resaltador, un segundo, a ver. No lo puedo hacer en este formato. Fíjense que x1 que está dividiendo ahí, ustedes podrían copiar tal cual la función de demanda. Y si ustedes copiaran la función de demanda y simplifican todos los términos, van a ver de que le termina dando en total menos 1. Tómense el tiempo, resuelvan y mírenlo, van a ver que da claramente menos 1. Una vez que esa elasticidad ya la tenemos calculada y nos da menos 1, tenemos que buscar el significado económico de eso. ¿Qué significa económicamente que una elasticidad sea menos 1? Significa que ante una variación, en este caso, del precio del bien x1 de un 1%, cae la demanda del bien x1 también en un 1%, en la misma proporción. Y esto significa que este bien es un bien que en clasificación
siempre tiene elasticidad negativa y por ende es un bien típico. La clasificación con esto es o típico o Giffen. Para que sea Giffen, ¿qué tendríamos que tener? Que cuando sube el precio, sube la demanda. Y típicamente lo que tenemos es lo contrario, y es, sube el precio, cae la demanda. Y entonces las elasticidades precio tienen que ser claramente negativas. ¿Preguntas? Bien, así como calculamos recién la elasticidad del bien X1, la elasticidad de la demanda del bien X1 respecto del precio del mismo bien, respecto al precio del bien 1, podríamos hacer lo mismo pero recorriéndolo con el precio del bien 2. Es decir, ¿qué pasa con mi consumo de bananas cuando cambia el precio de otra fruta o de otro alimento o de otro bien? Y entonces lo que vamos a hacer es, vamos a mirarlo. Si ustedes miran la ecuación, en esta ecuación que dice 5 por I sobre 5 por P1 a la 1, fíjense que cuando yo busco el precio 2 no está. ¿Eso qué significa? Significa que en este caso, dada esta función de demanda, el precio del bien 2 no me impacta sobre mi demanda del bien X1. ¿Sí? Y por ende, podemos decir que E1,2 es perfectamente inelástica. Y si es perfectamente inelástica, significa que cuando cambia el precio del otro bien, vos no modificás tu consumo de este bien. Y entonces nosotros podemos estar seguros de que se trata de bienes no relacionados. ¿Sí? Ahora, vamos a la tercera elasticidad. Nosotros hicimos una función de demanda, es la que está ahí arriba, esa función X1 demandada que depende de las variables ingreso, precio 1 y precio 2. Y decimos, mirá, la elasticidad respecto del bien X1, del precio del bien X1 ya la hicimos, la del precio 2 también la hicimos. Ahora hagamos la elasticidad de la función de demanda respecto de variaciones en el nivel de ingreso, en el nivel de renta. Entonces lo que hacemos es hacemos la derivada de esta función respecto de la renta. Y esto lo que nos da es que la función de utilidad en 1 es igual a esta derivada de la función de demanda respecto del ingreso por el ingreso sobre X1. Cuando ponemos los valores de lo que estamos hablando, van a ver que siempre tenemos un bien normal, ¿sí? No es ni siquiera un bien difícil de conseguir, es un bien normal. Lo mismo que acabamos de hacer todo con X1, esto es idénticamente igual, lo podríamos hacer con el precio del bien X2. Yo no lo voy a hacer porque es idénticamente igual. Las clasificaciones son similares. Cuando mirás respecto del propio precio, también te da -1, entonces decimos que es un bien típico. Cuando hacemos la elasticidad cruzada, es decir, la elasticidad de la demanda del bien 2 respecto del precio 1, eso se llama elasticidades cruzadas. Tenemos el efecto este que nosotros estuvimos modelando con ustedes, en este caso es 0, porque no están relacionados, porque no están en la función de demanda. Y después lo que tenemos es el otro resultado, que es el de la elasticidad de ingreso. Y cuando la elasticidad de ingreso nos da 1, lo que tenemos es que aumenta el ingreso en un 1% y te aumenta el consumo también en un 1%. ¿Dudas? Si no hay dudas, vamos al último de los ejercicios y es, me dicen, ¿cuál es el efecto que tendría si nosotros hacemos un cambio en el precio de uno de los dos bienes? Por ejemplo, del precio del bien X2. Sabemos los otros datos porque ya los tenemos y lo que tenemos que tratar de ver es cuál es el impacto. Fíjense que la función de demanda que teníamos del bien X1 no tenía en esa ecuación el impacto del precio 2, con lo cual ese nivel de consumo del bien X1 se mantiene constante. Ahora, con el bien X2 no podemos hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque está presente el bien 2, el precio del bien 2, y por ende cambia la cantidad de energía que le puede poner a ese bien. ¿Sí? Nuevo equilibrio del consumidor nos permite entonces alcanzar ¿qué cosa? Un cierto nivel de utilidad, que vamos a haber buscado que esto sea máximo, con 400 manzanas y 600 peras.
Reemplazamos y obtenemos. Y este es el valor que tenemos en este ejercicio. Acá teníamos el equilibrio inicial, el equilibrio final, y estamos poniendo en este gráfico, como para que lo vayamos teniendo en la cabeza, cuál sería un equilibrio de sustitución que nosotros tendríamos, como para ir viéndolo en la cabeza de calcularlo cuando corresponda. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Yo tengo dos preguntas. Sí, decime. La primera es, ¿qué sería el punto de sustitución? O sea, todavía no lo estamos calculando, pero en futuros ejercicios va a aparecer. O sea, la verdad es que nosotros queríamos ver cuáles son los efectos, a ver si vuelvo a la presentación. ¿Qué pasaría si vos te podés quedar en la curva de indiferencia inicial, ¿sí? La curva de indiferencia inicial, y tuvieras la posibilidad de comprar de alguna manera la canasta que fuera necesaria para vos poder mantenerte con los precios nuevos en ese nivel de satisfacción inicial? Como cambiaron y se hizo más caro uno de los bienes, lo que pasó es que se te achicó el conjunto de posibilidades de consumo. Sos más pobre, estás peor que antes, ¿sí? Fíjate que acá no se ve bien, pero en el equilibrio este de sustitución está sobre la curva de indiferencia roja, pero está fuera del conjunto de posibilidades de consumo inicial. ¿Sí? Está un poquito más arriba. ¿Por qué? Porque Sí. tiene otra pendiente, la otra la tangente. Entonces te dice, mira, con los precios nuevos, ¿cuál sería la canasta que vos comprarías si minimizaras el gasto para alcanzar el nivel de utilidad original? Y ahí obtenés ese equilibrio de sustitución. Y el paso de equilibrio inicial al equilibrio de sustitución es el efecto sustitución. Y el de equilibrio de sustitución hacia el equilibrio final es el efecto ingreso. ¿Entendés? Ok, pero lo que yo no entiendo es, en tu recta amarilla, o sea, es otro el ingreso que vos tenés. Va, en realidad es el mismo, pero como tu bien Es el mismo, aumentó. pero con menos poder de compra. Es el Ok. mismo, pero con menos poder de compra. ¿Está? Sí, sí. Igual este pasaje con efecto sustitución y efecto ingreso, esto a veces nosotros lo tomamos, pedimos que nos expliquen el paso de uno al otro y en algunos casos puede ser que calcules, se vuelve demasiado largo si te piden toda la vez, que calcules el cambio de la canasta inicial a la canasta final, cuánto se debió por efecto sustitución y cuánto por efecto ingreso. Para poder hacer eso, tenés que obtener esta canasta intermedia. ¿Ok? Ok. Bien.